exposición de la interpelación tiene la palabra el señor Cuervas Mons. Muchas gracias, señor presidente. Al Gobierno del Principado le toca hoy responder de un nuevo caso de corrupción en una empresa pública de su titularidad. Y lo primero que quiero decir es que lamento profundamente que en este lado de la bancada hoy no esté sentado el presidente del Principado, el señor Javier Fernández, que hubiera demostrado así una mínima valentía política y algún mínimo sentido de la responsabilidad presenciando este debate, porque creo que podría escuchar cosas que podrían interesarle sobre lo que la prensa ya ha venido a denominar la trama del cable. Le toca responder al Gobierno en dos sentidos: lo que ha hecho en el pasado con la gestión de una empresa y lo que va a hacer en el futuro con la misma, ¿no? Y explicar en esta Cámara hoy lo que va a hacer en el futuro respecto a las anomalías y los delitos detectados en la misma. Señor consejero, no pueden alegar ustedes que no estuvieran advertidos de que en esta empresa pública que manejó millones de euros de dinero público no había ningún control. No pueden alegar que no estuvieran advertidos de que quienes debían controlar esta empresa en el pasado, el anterior gerente y el personal, no lo hacían, y que este anterior gerente contrataba con las empresas con las que había tenido vínculos laborales y relaciones, donde había colocado, dijo, que hacían imposible que ese control, señor consejero, fuera real en la empresa. Este Grupo Parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, lleva advirtiéndoles a ustedes desde el año 2013, se lo voy a repetir, nos lo habrán oído una vez, más de una vez en este salón de plenos. Tienen ustedes un caso peor que el caso Marea. Remítase a las actas y lo verá. Se lo hemos repetido en este mismo salón de plenos hasta la saciedad. Yo quiero suponer que hoy al menos ustedes sientan un mínimo de sonrojo y un mínimo de vergüenza, señor consejero. Yo comprendo que usted es el último que ha llegado y el último que le toca cargar con el muerto. Y lo siento mucho, pero supongo que estará avanzado. Y no me vale, leía hoy, sorprendido en la prensa, ¿no? Bueno, esto es algo que ocurrió, del Gobierno 2009-2012, que, como todos saben, gobernaba Coalición Canaria, ¿no? Vamos, es que es simplemente de risa, ¿no? Entonces, le pediría, por favor, casi que esa parte me la obvie y no me lo diga, porque me puedo llegar a incluso a enojar, ¿no? Hoy tiene que responder en esta Cámara usted de este escándalo monumental, de por qué en el pasado han mentido respecto de lo que ocurría en esta empresa y por qué, señor consejero, han ocultado información. Yo creo que si la Cámara tuviese algo de dignidad, deberíamos de reflexionar. Ustedes ocultaron información, le voy a decir algo más, señor consejero. La siguen ocultando y siguen mintiendo. ¿Vale? La siguen ocultando y la siguen mintiendo. Empezó el señor consejero Torre como encubridor. Mire, yo tengo aquí el 5 de marzo de 2015. Nosotros pedimos esta información a la Fiscalía en enero de 2015. Hemos tenido que hacer, señor consejero, 8 escritos de queja para que en febrero de 2016 ustedes nos remitan unos informes que son en total, a lo mejor, lo sustancial, 40 folios. Ustedes han estado intentando marear la perdiz. En 5 de marzo de 2015, el señor Torre decía: me voy a ocupar personalmente de mandarle los escritos, tranquilícese. Los informes son de noviembre de 2014, señor consejero. El 19 de marzo de 2015 le tocó contestar al señor Martínez, que tampoco está, Guillermo Martínez. No se ha contestado en este caso por causas ajenas a la voluntad del Gobierno. Oiga, esto es de risa. ¿Qué tenían ustedes a Superman allí puesto para que no nos mandasen los informes de los funcionarios públicos que desvelan irregularidades graves en la gestión? Y usted mismo, en esta legislatura, señor consejero, le pedimos en julio de 2015 la documentación por vía de urgencia. Y en julio de 2015, y nos la mandan en febrero de 2016. Simplemente, señor consejero, lo que ustedes han estado haciendo, y se lo voy a decir muy claro, es encubrir, ocultar la información, y el que encubre, ¿sabe lo que pasa, señor consejero? Que actúa de cómplice y de encubridor de los que cometen las irregularidades y los delitos. Quiero desmontar una segunda falsedad en este salón de plenos hoy. Usted me va a decir que actuaron correctamente, que fueron a la Fiscalía. Hombre, ¿qué nos van a decir? Lo están contando en el periódico ya, si nosotros somos los que hemos denunciado esto. Mire, le voy a decir lo que ustedes han hecho con la Fiscalía. Ustedes con la Fiscalía lo que han hecho es trasladar
unos informes, remitir unos papeles, porque no les quedaba más remedio, señor consejero. ¿Por qué no les quedaba más remedio? Hombre, es que estaría bueno que se los hubiesen quedado, ¿no? Mire, porque el contenido de los informes, que haré referencia ahora a él, es tan grave que estaban contándoles que se estaban cometiendo delitos, señor consejero, como para no remitirlo a la Fiscalía. No lo iban a guardar en un cajón. Pero mire, eso no es actuar. Actuar es que si desde noviembre de 2014 ustedes sabían lo que pasaba, es ir a por los responsables desde el Principado de los que cometieron esas actuaciones. Ejercitar acciones legales contra los que cometieron esas actuaciones. Eso es actuar. Lo otro, señor consejero, es encubrir y actuar de cómplice. Actuar es ir a por los responsables políticos que gestionaban la empresa en aquel momento y técnicos que hicieron estas tropelías. Remitir a los papeles a la Fiscalía es, en este caso, casi una equivalencia a tapar y consentir. Mire, lo que dicen esos informes desde noviembre de 2014, y lo conocen los sucesivos consejeros, es, mire, que se facturó de más, que no se puede saber lo que se contrató y lo que se pagó, que hay más que indicios documentales suficientes, lo dicen así, nos basta con ver los documentos, para saber que desde esta empresa pública, 100% pagada por todos los asturianos, se facturaba al Principado más cantidad de la que correspondía. Y lo dicen así de claro. Que se facturó fuera de los precios establecidos legalmente y aprobados en esa encomienda de gestión. Hay partidas que ni existen. Eso es lo que cuentan los informes, señor consejero. Y además, que se falsificó documentación en el proceso. Vale, que el actual gerente de esta empresa, en este proceso de investigación que elaboraban funcionarios públicos, remitió documentación contradictoria. Se cambiaron los papeles, para que usted lo entienda. Mire, eso no es actuar con contundencia. Si un responsable político sabe esto desde noviembre de 2014, eso es encubrir. Y es lo que este Gobierno ha hecho. Yo quisiera que me dijera cuándo se ha personado el Principado en esta causa. Y entonces verá usted la diferencia seguramente entre encubrir y actuar. Dígame en qué fecha se personó el Principado. Díganla. Y ahora les toca hablar de futuro. Y yo le quiero plantear y saber qué es lo que quieren o lo que van a hacer en el futuro. Que cuente qué es lo que va a hacer. No solo que ya remitieron los informes a la Fiscalía. ¿Van a investigar y auditar todas y cada una de las obras de esta empresa pública? ¿Van a revisar cada una de las certificaciones y las facturas de esta empresa en cada una de las obras? Y si es así, ¿en qué plazos, cómo y quién lo va a hacer? ¿Van a ser los mismos funcionarios que emitieron estos informes los que sigan haciendo este control, señor consejero? ¿Van a ejercitar ustedes acciones legales contra los que ya están denunciados por la Fiscalía y contra aquellos otros responsables que pueda haber en esta gestión? ¿Va a mantener en esta empresa pública el actual gerente? Esto es otra cosa que yo me he levantado por la mañana, he visto el periódico y creí que se trataba de una broma. No, vamos a mantener al gerente hasta que le abran juicio oral. ¿Usted sabe por qué le denuncian al actual gerente en la Fiscalía? Por alterar documentación, señor consejero. Por cambiar las certificaciones y las facturas. Por favor, señoría, vaya concluyendo. Sí, 2 minutos, señora presidenta. Por simplemente, le digo eso, o sea, por falsificar la documentación. ¿Y van a dejar ustedes al mismo responsable para que siga cambiando los papeles, señor consejero? ¿Eso es lo que nos van a anunciar hoy? Bueno, yo quiero que me diga usted qué medidas va a tomar para concretar y cuantificar los daños económicos sufridos. Y si van a liquidar a esta empresa una vez, como acordó una ley del Principado. Usted nos dirá el papel que escogen hoy, señor consejero, desde el Gobierno. El de continuar de encubridores y cómplices de los que cometen irregularidades o delitos, o el de actuar en el interés general de los asturianos, que es lo que no han hecho hasta ahora. Nada más y muchas gracias. Señor consejero, no me extraña que le sobran a usted 4 minutos de los 7 que tiene para intervenir en este tema y que quiera salir de aquí corriendo. Mire, usted no es ni relator unitario. A mí me hace gracia porque efectivamente dice que fue en la época del señor Areces. ¿Quiere decir usted que los responsables de lo que ha pasado es el gobierno del señor Areces o el señor Areces? Dígalo claramente, ¿no? Y que usted es el último que pasaba por aquí, el último que le ha tocado este muerto, ¿no? Mire.
usted yo creo que no es consciente, no sé si se habrá leído los informes que emitieron los funcionarios públicos del Servicio de Telecomunicaciones, que es personal que accede a la Administración por los principios de mérito y capacidad, con una oposición, no como el personal del GIPA, que es el que ustedes ponen a dedo. Pero mire, le puedo asegurar que yo que he leído esos informes con detenimiento, que a mí me causaron estupor, señor consejero, porque lo que le relatan es lo que le resumí. No me puede usted venir a decir aquí que las facturas cuadran y que todo está igual. No, mire, una de las cosas que dicen esos informes, y por lo que le digo que no pueden mantener al actual gerente del GIPA, es que se aportaron 2 conjuntos de certificaciones, aparentemente iguales, pero que luego en las unidades de obra hay una diferencia de 2 millones de euros. Esos informes dicen que en esta obra, solo en esta, falta 1 millón de euros por justificar. Y o los hemos leído usted y yo mal, o usted leyó otros informes. Son de una gravedad extrema, señor consejero. Y mire, yo no le voy a consentir 2 cosas. Una, que usted me hable de transparencia, que me hablen ustedes de transparencia, no, por favor, porque lo que le he leído es de tomadura de pelo. Que el señor Torre me diga en marzo de 2015 que me va a mandar unos informes y usted no le quede más remedio que hacerlo en febrero de 2016, le vuelvo a repetir, se llama tapar y encubrir. Y tapar y encubrir corrupción. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. 2, mire, no me diga usted que han actuado. Hombre, estaría bueno que no mandasen esos informes a la Fiscalía. Actuar, le he dicho, que es otra cosa, que es tomar acción, no dejar que las cosas corran, que es lo que me vuelve a decir. No me ha aclarado quién contrató. Ha dicho usted, me ha parecido entenderle y me agradecería que lo aclarase, que han contratado una auditoría. ¿A quién? Por favor, dígame a quién y desde dónde y quién la va a controlar. Porque ¿sabe lo que me temo, señor consejero? Que van ustedes a intentar apartar a los funcionarios del Servicio Público de Telecomunicaciones de esta investigación. Vale, no somos tan idiotas, aunque ustedes lo piensen, ¿verdad? Y eso es lo que me tengo que hacer. Acláreme con quién ha contratado la auditoría y desde dónde. Y quién la va a dirigir y quién la va a controlar. Porque, evidentemente, de ustedes no nos podemos fiar, ¿no? Mire, yo desde luego le daría un consejo, señor consejero. Póngase del lado que debe ponerse en esta cuestión, que es el interés general de los asturianos y el aclarar si en esto que se llama la trama del cable no hay mucho dinero enterrado que se hayan llevado otras personas. Se lo vuelvo a repetir. Tienen un caso peor que el caso Marea. Y mire, yo quiero concluir con una cosa un poco anecdótica, porque yo les veo muy acelerados queriendo sacar al actual presidente del Principado. Ya les he oído decir que no, que esto es de antes, que como si ustedes no tuvieran nada que ver. Solo quiero concluir con una foto, y es el problema que tienen ahora. Mire, esta foto, que podíamos titularla amarraditos los dos, es el presidente del Principado con su candidato a la alcaldía del PSOE en Sariego. ¿Sabe quién es este señor? Este señor es Iván Díaz Iglesias, gerente de desarrollo de negocio del GIPA. Yo creo que les convendría aclarar mucho cuál ha sido el negocio, señor consejero. Gracias.